En Tujal Radio nos sentimos orgullosos de nuestra gente, de nuestras tradiciones, costumbres y culturas, pero también nos sentimos orgullosos de los lugares que nos identifican a nivel mundial. Uno de ellos es la ciudad de Antigua Guatemala, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy hemos llegado hasta este lugar para realizar un recorrido y hacer parte de su historia y llevárselos a ustedes para conocer un poco más a fondo la ciudad de Antigua Guatemala. La ciudad de Antigua Guatemala permaneció en el relativo abandono durante el siglo XVII e incluso en 1813 el arzobispo vendió los conventos e iglesias a particulares. Algunas familias retornaron a la ciudad a tomar posesión de sus propiedades, lo que motivó la instalación de autoridades en la localidad y la rehabilitación y construcción parcial de algunos edificios. Así comenzó el resurgimiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 26 de octubre de 1979, convirtiéndose así en una de las regiones más emblemáticas del país y actualmente una de las referencias turísticas a nivel mundial. Fue fundada el 10 de marzo de 1543 por el conquistador español Don Pedro de Alvarado. A pesar del paso de los años, aún conserva su estilo colonial. Fue entre los años de 1717 y 1773 cuando se desarrolló el mayor florecimiento de la arquitectura colonial de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Las edificaciones públicas, iglesias, templos, conventos y vestigios de construcciones en ruinas que en la actualidad vemos junto a construcciones posteriores evidencian la majestuosidad de la arquitectura de estilo barroco que floreció en aquella lejana época. Al ingresar a la ciudad de Antigua Guatemala, un monumento del Santo Hermano Pedro es el que nos da la bienvenida a este bello y hermoso lugar, no solo de Guatemala, sino del mundo entero. Los registros indican que Pedro de Betancur, ahora Santo Hermano Pedro, llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros el 18 de febrero de 1651. Cuenta la historia que mientras estaba postrado besando el suelo sobre el puente de las Monjas de la Concepción, un fuerte temblor estremeció la ciudad. Pedro, lleno de susto y confusión, pensó que esto sucedía por ser él un gran pecador. Arrodillado, pidió a Dios perdón y misericordia. Actualmente en dicho lugar se encuentra la escultura que apreciamos. Luego de la muerte del hermano Pedro, el arzobispo decidió que fuera enterrado en la bóveda común de los religiosos de la Tercera Orden Franciscana en el Templo de San Francisco el Grande. Nos encontramos en el Santuario de San Francisco el Grande, uno de los templos católicos más importantes de Guatemala y de América, debido a que en su interior se encuentran los restos del Santo Hermano Pedro. El hermano Pedro fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 30 de julio del año 2002. La presencia de su sepulcro fue la razón por la que en el año 2003, el entonces arzobispo de Guatemala, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, elevó el templo de San Francisco a la categoría de Santuario Arquidiocesano. En la actualidad, la iglesia de San Francisco es una de las más visitadas por devotos católicos quienes con fervor religioso veneran al Santo Hermano Pedro. Aquí, al igual que en otros lugares en la ciudad colonial, no es permitido tomar fotos y filmar en el interior de las iglesias. La construcción de la fachada del templo seguramente se inició a finales del siglo XVII y concluyó en 1714. Decenas de turistas y peregrinos visitan diariamente el santuario de San Francisco el Grande, de donde se pueden llevar uno que otro recuerdo de la antigüedad o religioso. Justamente a un costado del santuario se encuentran las ruinas del convento de San Francisco. Justo a un costado del santuario de San Francisco el Grande se encuentran las ruinas del convento de San Francisco, uno de los lugares que permanecen luego de la destrucción de los diferentes terremotos que han afectado la ciudad de Antigua Guatemala. Vamos a hacer un pequeño recorrido acá en las ruinas de lo que era el convento de San Francisco.
El convento de San Francisco quedó completamente en ruinas, sin embargo, aún se conservan algunas paredes y el espacio que funcionaba como biblioteca. Los restos de las edificaciones, la belleza de la arquitectura y de los estucos dejan entrever la valentía, el ingenio y el espíritu creativo de los religiosos. Su espíritu de pobreza no les impidió construir su residencia con arte, belleza y elegancia. En el centro del convento se encontraba una majestuosa fuente, cuyas ruinas nos trasladan en el tiempo y nos permiten apreciar la inmensa que era. A finales del siglo XVIII, el convento ya poseía 2 plantas. En la baja se encontraban la casa de estudios, el comedor, la cocina, los talleres de arte, la imprenta, entre otros. Y en la parte alta se encontraba la biblioteca, la enfermería y las habitaciones de los religiosos. Este es uno de los lugares más visitados en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, debido a que el convento de San Francisco se encuentra justo a un costado del santuario de San Francisco el Grande. Esto implica que muchas personas vienen a visitar los restos del santo hermano Pedro y aprovechan para dar un recorrido por estas ruinas que nos llevan a un viaje en el pasado, justo como lo estamos viendo en este reportaje de Tujal Radio. La edificación del convento contaba con partes de arquería y terraza española. Los arcos de este convento fueron decorados con motivos florales y figuras en estuco, muestra del ingenio y los gustos de los religiosos, lo que convertía al convento en un claustro con arte y elegancia. Con el terremoto del año de 1773, el templo y el convento de San Francisco sufrieron graves daños. En Antigua Guatemala encontramos infinidad de atractivos y uno de los más llamativos y emblemáticos a nivel mundial es la Calle del Arco. Indudablemente, la calle de los Arcos de acá de la ciudad de Antigua Guatemala es uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales e internacionales. Nosotros vamos a conocer un poco más a fondo de la historia de la Calle del Arco de Antigua Guatemala. En este sector se localizan las ruinas de la iglesia y convento de las Catalinas. En 1609, el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros autorizó a 4 monjas del convento de la Inmaculada Concepción de María establecer el convento de Santa Catalina Mártir. Debido a los votos que tomaban al ser parte de esa obra, a las monjas y novicias se les impedía salir a la calle y ser vistas desde el exterior. En 1694, las religiosas finalizaron la construcción de un puente en forma de arco, con un corredor cerrado que les permitía el acceso desde su convento original hasta el otro lado de la calle, cumpliendo así con aquella regla de la clausura. Pese a la destrucción y devastación ocasionada por terremotos ocurridos en diferentes épocas, aún se mantiene en pie el Arco de Santa Catalina, construido por la misma orden religiosa y que en la actualidad es uno de los íconos de referencia en esta ciudad colonial. Las ruinas de la iglesia que perteneció a esa orden religiosa se encuentran cerradas al público. Las ruinas del convento de Santa Catalina fueron reconstruidas y reacondicionadas para fines particulares. El convento de Santa Catalina Mártir sufrió daños por el terremoto ocurrido en 1773. Otro de los atractivos y lugares de importancia en Antigua Guatemala es la Iglesia de la Merced. En el año de 1767 fue construida esta iglesia. Actualmente es la Iglesia de la Merced y en su interior se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de la ciudad colonial de Antigua Guatemala. La fachada de la iglesia tiene 2 campanarios bajos, 8 grandes columnas salomónicas con diseños ornamentales tallados en estuco y el escudo de esa orden religiosa. En las hornacinas o agujeros tallados en el muro se observan las imágenes de santos mercedarios, de San Pedro Nolasco, fundador de la orden, y de Nuestra Señora de la Merced. Nuestro recorrido continúa por el Parque Central, el lugar donde la mayoría de los visitantes, turistas y peregrinos
llegan a descansar después de una jornada intensa de actividades. Las bancas, ahí dispuestas convenientemente rodeadas de árboles, flores y plantas en un ambiente natural, permiten amenas conversaciones y el deseado relajamiento para continuar con energías las actividades pendientes. Con motivo de celebraciones especiales, el Parque Central también es utilizado para diversas actividades de tipo social, entre las que se encuentran conciertos de marimba y de música popular. La Fuente de las Sirenas, actualmente instalada en el lugar, es considerada como uno de los íconos de referencia en la ciudad colonial. Su construcción y detalles también datan del siglo anterior. A un costado del Parque Central, sobre la Avenida Norte, se ubica el Palacio del Ayuntamiento, en donde actualmente funcionan las oficinas de la Municipalidad de la Antigua Guatemala. El edificio original del ayuntamiento fue reparado después del terremoto de 1717. En 1740 se construyó una nueva edificación en el mismo lugar, adicionándole un salón para las sesiones del Cabildo. Sufrió pocos daños durante el terremoto ocurrido en 1773, pero fue abandonado en el mismo año. Se rehabilitó hasta 1853. La edificación que está atrás fue construido en el año de 1680. Años más tarde se le otorgó el nombre de Catedral Metropolitana de Santiago de los Caballeros. Actualmente es uno de los templos más importantes de nuestro país, principalmente por las procesiones que de acá salen en la época de Semana Mayor. Frente al Parque Central también encontramos la parroquia de San José Catedral. Ahí se encuentra una hornacina que resguarda la imagen procesional de Santiago Apóstol, el santo patrono de la ciudad de la Antigua Guatemala, cuya festividad religiosa se celebra el 25 de julio de cada año. El templo fue construido con 5 secciones, entre las que se incluyen la central y 2 procesionales, complementándose con 18 capillas laterales, todas cubiertas con adornos. En su fachada se pueden apreciar esculturas representando a los 12 apóstoles y 4 padres de la iglesia. En la hornacina central se observan 2 esculturas que representan imágenes importantes. Justo en la parte de atrás de la parroquia de San José, encontramos las ruinas de la Catedral de Antigua Guatemala, las de mayor tamaño en toda la ciudad colonial. Algunas de las enormes columnas aún continúan en pie y nos muestran lo que sostuvieron las enormes cúpulas de la iglesia. Las ruinas de la Catedral de Antigua muchas veces pueden pasar desapercibidas para quienes viajan deprisa. Su entrada es discreta y constituye un recorrido que vale la pena realizar. La naturaleza de su construcción sumerge a los visitantes en una atmósfera de contemplación. La catedral fue construida por el arquitecto José de Porres, quien la diseñó con 5 naves. Además contaba con 18 capillas laterales, todas con cúpula. En la actualidad, en los capiteles de las columnas aún es posible observar las delicadas decoraciones con estuco. Originalmente la edificación contaba con 2 niveles, pero luego del terremoto del año de 1773 quedó completamente en ruinas. En una de las criptas de estas ruinas se encuentran las tumbas de varios personajes ilustres de la conquista de Guatemala. De ellos, el obispo Francisco Marroquín, Pedro de Alvarado y Bernal Díaz del Castillo. En el año de 1558 fue construido el Palacio de los Capitanes, en aquella época uno de los edificios más grandes de América. Actualmente es uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales e internacionales en el Parque Central de la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Regresamos al Parque Central y nos ubicamos frente al Palacio de los Capitanes Generales, edificación que se comenzó a reconstruir con el corregidor Ignacio Irigoyen, mientras que la fachada se construyó durante el gobierno del general Manuel Lisandro Varías a finales del siglo XIX. Para la construcción de la fachada se utilizaron las columnas de piedra que habían permanecido durante casi 100 años en unos cobertizos improvisados frente al palacio. Actualmente alberga las oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo, Gremial de Turismo de Antigua,
Policía Nacional Civil y la Gobernación Departamental. En el año de 1853 fue inaugurado aquí en Antigua Guatemala el tanque denominado La Unión. En aquellos tiempos muchas personas se congregaban en este lugar para lavar su ropa. En la actualidad, este tanque es únicamente uno de los sitios emblemáticos turísticos el que hay que visitar acá en la ciudad colonial. Otro de los sitios que es casi obligatorio visitarlo es lo que ahora se le conoce como el Tanque de la Unión. En la época colonial de la antigua Guatemala, no todas las viviendas tenían un lugar para el lavado de ropa, por lo que algunos de los habitantes recurrían a lavaderos públicos, que a la vez se consideraban puntos de reunión social para conversar de cosas cotidianas. Sus arcos son de estilo neoclásico, con bancos interiores para sentarse. Posee 22 lavaderos debidamente dispuestos con sus espacios para colocar el jabón y un agujero en la parte inferior para la cómoda colocación de los pies. Justo frente al Tanque de la Unión podemos visitar la Plaza de San José, la cual pasó a llamarse Plaza La Unión en conmemoración de la victoria del ejército guatemalteco contra El Salvador en la Batalla de la Arada entre los años de 1851 y 1853. En 1925, para dar reconocimiento al Congreso Unionista de Centroamérica que tuvo lugar en Guatemala, la plaza cambió su nombre a Parque y Tanque de la Unión. Debido al terremoto de 1976, el tanque fue reconstruido en 1979 para preservar el estilo neoclásico. Hoy en día, en el parque hay un área verde con palmeras muy altas, bancas y durante los fines de semana hay ventas de comida típica. Frente al Parque de la Unión encontramos otras dos edificaciones importantes y se trata de la sede de las obras sociales del Santo Hermano Pedro y la iglesia de San Pedro Apóstol. Es importante mencionar que las características de estas obras sociales han sido practicar la misericordia tanto corporal como espiritual, brindando asistencia a centenares de pacientes crónicos y terminales de todas las edades y procedencias. En el año de 1699, 5 monjas mexicanas llegaron a la ciudad de Santiago de los Caballeros a fundar el convento de Santa Clara. Hoy vamos a hacer también un pequeño recorrido en las ruinas del templo y del convento de Santa Clara acá en Antigua Guatemala. El último sitio que visitamos son las ruinas del convento de Santa Clara. El claustro principal del recinto se encuentra rodeado de arcos en sus 2 niveles. En la planta baja se encontraba la sacristía, el comedor, la cocina, la enfermería y otras dependencias. También se encuentra una fuente de piedra tallada. El convento tenía un noviciado y una sección con celdas para las religiosas de esa orden. La fachada del templo se encuentra en el interior del convento, es decir, sin vista a la vía pública, pues como fue de clausura, las religiosas nunca salían al exterior. La fachada es una de las más impresionantes de la ciudad colonial, ya que tiene decoraciones en estuco moldeado, ornamentación con figuras de arcángeles y pilastras talladas. Este templo y convento sufrieron daños considerables por el terremoto ocurrido en 1773, por lo que están totalmente en ruinas. Al sur de la fachada del templo existió un atrio que se modificó en 1800. La cúpula del mismo templo que había quedado en pie fue destruida por movimientos sísmicos de 1874. En la actualidad, estas ruinas son muy visitadas por turistas nacionales y extranjeros. También son utilizadas para diversas actividades sociales y festividades culturales. A la fecha, se puede visitar y disfrutar del interior de la construcción observando los detalles restantes que son bastante hermosos, como los corredores de los arcos laterales, los graderíos, ventanales y techos arqueados. Realmente es uno de los complejos de mayor tamaño de la antigua Guatemala. Caminar por Antigua Guatemala, visitarla, apreciar su belleza, realmente es un lujo que los que venimos o vivimos aquí en Guatemala podemos darnos sin mayores costos, tomando en cuenta que
Hay muchos turistas que llegan de distintas partes del mundo hasta aquí a Antigua Guatemala. Así es que si usted se encuentra aquí en el país y le llama la atención la ciudad de Antigua Guatemala, pues ¿qué espera? Véngase a visitar y apreciar esta belleza que tenemos, patrimonio cultural de la humanidad. En la ciudad de Antigua Guatemala hay infinidad de sitios por visitar y contemplar. En realidad, se necesitan mínimo 2 días para poder recorrerlos. Pero en este reportaje hemos querido trasladarles a ustedes los sitios más emblemáticos y visitados. En Tujal Radio nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos y de llevar al mundo entero parte de nuestra tierra. De esta manera, amigos y paisanos que nos ven a través de Tujal Radio, les hemos llevado un reportaje más acerca de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, nuestras culturas y nuestras costumbres. Nosotros en Tujal Radio nos sentimos orgullosos de lo nuestro. Nos sentimos orgullosos de lo que nos identifica en el mundo entero. Y uno de ellos es esta ciudad colonial de Antigua Guatemala, patrimonio cultural de la humanidad. Es por ello que nosotros hemos querido venir y hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos, aunque hay mucho por conocer en la ciudad de Antigua Guatemala, pero de esta manera es como nosotros les llevamos un pequeño recorrido en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, porque somos zacapultecos de corazón, guatemaltecos orgullosamente, y nos sentimos muy felices de llevarles a ustedes parte de nuestra tierra a donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.